pero no. Aló, buenas noches. Le escuchamos, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ok, solo quisiera Buenas noches, doctor. para poder interactuar durante los próximos minutos a trabajar el que es el curso. Carlos Guerra. Ok, Carlos Guerra. Héctor Reyes. Jorge Lilian Godoy. Yani, Nelly Roberto, Omar Ventura. Buenas noches. Presente. Janet. Buenas noches. Buenas noches. Ok, tenemos prácticamente un poquito, un tercio de participantes. Vamos a iniciar. Ya está habilitado para chatear, podemos tener problema con el sonido. Muy buenas noches, bienvenidos al curso. En esta oportunidad yo voy a tener el honor de dirigirme a ustedes durante los próximos 4 semanas. Nuestro curso está debidamente diseñado para que ustedes lo puedan disfrutar. Es un curso sumamente interesante. Tenemos que analizar el pasado como corresponde para poder hacer las proyecciones a futuro. Este curso realmente tiene un valor para todo el proceso de su carrera, principalmente en lo que corresponde a la parte de planificación. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno maneja, la parte más importante del vehículo se convierte en lo que corresponde al retrovisor para poder viajar hacia adelante. En el caso de nuestro curso hacia el futuro, necesitamos ver ese cristal de mercurio que le llamamos retrovisor. Este retrovisor nos permite a nosotros viajar con seguridad hacia el frente, parar, cruzar a la derecha, cruzar a la izquierda, inclusive retroceder. En igual forma, este curso nos va a dar esa seguridad para poder planificar y diseñar cualquier política que vaya encaminada a mejorar el buen vivir, la óptica del Estado. Lo principal de esto radica en nuestra capacidad de poder visualizar todo el proceso histórico. El Estado es una formación muy propia de los guatemaltecos y principalmente en nuestra Constitución, el primer artículo que se elaboró en la Constitución de 1985 obedece principalmente a esto. Dice que el Estado se organiza, o sea, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su familia y perseguir y favorecer lo que corresponde al bien común.
Con esto nos deja claro de que el pacto entre gobernantes y gobernados va encaminado a que el Estado nos va a proteger. Y esto pues lo hacen sus diferentes actividades y principalmente lo que corresponde a la ejecución a través del gobierno y del gobierno a través de las políticas. Todo esto va todo esto va interrelacionado con lo que corresponde a estas tres situaciones: el Estado, el gobierno y las políticas públicas. Y las políticas públicas responden en función a las demandas que corresponden a la sociedad. Así que es un círculo que se va complementando con el tiempo y el accionar de las diferentes administraciones políticas que ha tenido Guatemala. Vamos a prácticamente a un par de años de cumplir 200 años de independencia, y esto nos genera la expectativa de cómo lo hemos hecho en 200 años. Y vemos todo un proceso que va encaminado a la parte formal del Estado. Iniciamos en 1821 y durante todo esto va generando nuestra capacidad de organizarnos. Parece que tenemos algún problema con el audio. No, doctor, no hay ninguno, se le escucha bien claro. Sí, ¿verdad? Ok, estaba recibiendo unos... No, doctor, se le escucha perfectamente. Ok, gracias. Prácticamente ya a la puerta del bicentenario, y esto nos permite 200 años de lo que es la administración pública, dónde lo hemos hecho bien, dónde lo hemos hecho mal, y de eso corresponde precisamente nuestra actividad, hacer un análisis después de hacer todo el proceso de análisis del Estado. Vuelvo a insistir, iniciamos en 1821, prácticamente tenemos una herencia colonial, nuestras leyes no cambian mucho al principio hasta que se hace la Constitución de la Federación. Esto genera muchas expectativas y es por ello de que inician también las guerras entre los diferentes estados que conforman el Istmo Centroamericano. Esto va a generar, a pesar de que a través de la legalidad, legitimidad y permanencia de los ejércitos estatales, existía un ejército federal. Y es en base a este ejército federal que se genera las contiendas que van a definir el futuro en la primera fase de nuestra independencia. Y acá tenemos dos protagonistas. Uno de ellos va a ser el capitán Rafael Carrera, que va a enfrentar a Francisco Morazán, que viene comandando lo que corresponde al ejército federal. Yo creo que es ya, como es por el nivel, solo vamos a reafirmar algunos conocimientos, y es precisamente la consolidación del sexto estado lo que le iba a proporcionar independencia respecto a los votos en lo que era la constituyente federal. Guatemala, por ser la capitanía general y ser el país con más cantidad de habitantes, esto generaba de que siempre Guatemala iba a tener la posibilidad de mantener el liderazgo a nivel político. Y ante eso, pues, Francisco Morazán genera todo un proceso
a manera de que la mitad prácticamente del territorio nacional, donde había más gente, que es el occidente, pida su independencia y se forme el sexto estado de la federación. Esto fracasa, como ustedes bien lo saben, y prácticamente el capitán general Rafael Carrera inicia un proceso en el cual lo lleva al Ejecutivo de lo que es el Estado de Guatemala, dentro de la Federación. La Federación empieza a tener problemas de liquidez y es precisamente en ese momento que Rafael Carrera hace todo el proceso para independizarse de la Federación y redacta el famoso acuerdo en el cual Guatemala se convierte en república. Y es a partir de eso de que genera las expectativas a lo largo y ancho de Centroamérica, y cada uno de los países se fue independizando y nombrando en república. Es Guatemala la primera que lo hace, y es gracias a la visión del capitán general Rafael Carrera. Este es el primer paso, y luego tendrán que pasar algunos años, porque el capitán general es nombrado presidente vitalicio, o sea que hasta que se muera el capitán general va a haber una sucesión en el mando político de Guatemala. Esto nos genera muchas expectativas. Es un aliado tremendo de la Iglesia de Guatemala, o de la Iglesia Católica, tanto es así que la bandera que ondeaba en los edificios públicos de esa época, pues tenían el color blanco y el color amarillo que identifica al papado. Esto va generando las expectativas de la Revolución de 1871, y la cual pues logra su éxito un 30 de junio. A raíz de esta revolución cambia toda la administración pública cambia, y es precisamente Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados los que nos van a convertir en Estado. Y esto, la muestra más representativa es nuestra bandera, el pabellón, nuestro escudo de armas, el himno nacional y por supuesto su declaración como Estado, que nos da la pervivencia con las otras naciones. Entonces estamos hablando de que tuvieron que pasar 50 años prácticamente para que nosotros lográramos ser un Estado. Este quiebre histórico nos permite tener leyes y separar prácticamente a la Iglesia del poder terrenal. Rafael Carrera genera la República, y esto nos da los tres poderes, ¿verdad? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero siempre acompañados de la presencia de la Iglesia Católica. En la Revolución de 1871 se mantiene la división de los poderes, pero se excluye a la Iglesia Católica y se le norma el espacio en el cual puede efectuar todo su proceso de evangelización. Muchas de las pertenencias de la Iglesia pasan al Estado, y es así como tenemos uno de los datos más interesantes, el registro de las personas tanto en su nacimiento como en su fallecimiento, controles que llevaba totalmente la Iglesia. En igual forma, la educación. Y es precisamente en esa época en que se redacta una política pública permanente que aún hoy tenemos vigente, que es la de la educación, que debe ser obligatoria, gratuita y laica. Y eso se ha mantenido a través de los años, con algunas variantes dependiendo de los gobiernos. Algunos les han dado impulso, otros no, pero hemos generado toda una expectativa. Así que esa es la primera parte de la introducción
de lo que corresponde a los dos primeros pasos fundamentales de la historia de la concepción del Estado. Primero, la separación del Reino de España, luego por una decisión no muy aceptada, nos anexamos al Imperio Mexicano, 22 meses. Luego de esto, pues nace la Federación Centroamericana, una constitución que nos permite la legalidad, la legitimidad y la permanencia, pero el proceso en sí de gobernanza a lo largo y ancho del Istmo Centroamericano no permite. Y da inicio a lo que nosotros conocemos como las guerras fratricidas. Tuvimos muchas de ellas en este periodo, y es hasta la llegada del capitán general Rafael Carrera que con su liderazgo y sus éxitos militares, el más famoso, la batalla de La Arada, logra un periodo de paz para Centroamérica, que es conocido en latín, para que ustedes reafirmen la presencia de la Iglesia en ese momento en lo que es la administración pública, es la Pax, ¿verdad?, de Carrera. O sea, es un periodo de paz que se escribe con P-A-X en latín, que es paz, y esto pues le permite a cada uno de los estados centroamericanos iniciar su proceso en forma individual. Y luego pues llega la Revolución de 1871, que nos formaliza ante el mundo y nos da esa capacidad de enfrentar el proceso del crecimiento y la inauguración del Estado guatemalteco. 3 elementos fundamentales: territorio, población y por supuesto el andamiaje jurídico vigente de esa época, que cambió totalmente las reglas del juego en 1871 y que fue una política gubernamental que duró desde 1871 hasta 1944. Así que esto es la primera fase. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. En su programa pues tenemos algunas referencias y lecturas complementarias que les pueden servir para consolidar los procesos de aprendizaje, principalmente la breve historia de Guatemala de Jorge Luján, que les va a permitir reafirmar algunos conocimientos que son importantes en la formación de lo que es el Estado de Guatemala. Así que estoy listo y presto a sus preguntas para que empecemos a interactuar. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Sí, lo de Chiapas y Tabasco, ¿cómo se dio? Ok, se lo voy a resumir muy fácilmente para que no lo olvide. Independiente de lo que se ha manejado en nuestro ambiente en los últimos 25 años más o menos, de que Justo Rufino Barrios regaló Chiapas, Soconusco y todo esto, no es tan cierta esta teoría. Estos estados mexicanos tomaron una decisión en el momento de la separación del Imperio Español, ser cola de león o cabeza de ratón. Y esto generó expectativas. Ya cuando nosotros nos independizamos, ya Chiapas ya había tomado la decisión de quedarse independiente prácticamente de Guatemala y por supuesto de México. Y luego pues las presiones de carácter militar y políticas de la República Mexicana en un momento, y que tiene esa dualidad porque es la República Mexicana y
los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Que se generan a través de la revolución de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Ellos ya habían tomado la decisión, o sea, no es tan cierto que Justo Rufino Barrios haya regalado esa situación. Al contrario, a Justo Rufino Barrios lo tuvieron preso en esa latitud y le quitaron la mitad del armamento que él había comprado en Estados Unidos para armar a las tropas revolucionarias de 1871. Esto es sumamente interesante, hay toda una bibliografía que la puede conseguir en el Fondo Económico de Cultura sobre el proceso de independencia de Chiapas. Precisamente el miércoles se dictó una conferencia muy interesante en la Academia de Geografía e Historia de el estado actual de Chiapas y su relación con Guatemala. Y algo que no hay que dejar o tirar por la borda es de que las divisiones de la colonia, donde incluían estos dos estados dentro de la Capitanía General, correspondían a divisiones de carácter religioso más que político, ¿verdad? Eran áreas que cubría ciertas dependencias de carácter religioso. Y, por supuesto, la famosa ruta que conocemos, el camino real que conocíamos, que todavía existe, de Veracruz a Zacapulas, la parte sur de Cobán, hasta salir a lo que hoy es el lago de Izabal, porque hasta ahí llegaban los barcos españoles a recoger la plata que venía de México, para engañar en algún momento a los piratas que los estaban esperando a la salida prácticamente del área de protección del continente americano. Así que esa es otra teoría, está más fundamentada que la que se ha hecho correr, como le digo, hace unos 25 años, que empezó esta situación de decir de que Justo Rufino Barrios había cambiado esto para poder ganar adeptos en su revolución, pero realmente la revolución encabezada por él y García de Granados inicia con 39 hombres y una mujer, o sea, no era tan, fue más una guerra psicológica y mediática a través de un periódico que se llamaba, se me va el nombre ahorita lo voy a recordar, que circulaba en forma clandestina en lo que correspondía al territorio nacional. Este proceder les daba parte de la guerra psicológica y mediática, las armas que había conseguido de repetición en Estados Unidos, mientras que los soldados del capitán general Rafael Carrera eran soldados que tenían armamento muy antiguo, de hecho español, que había que cargar prácticamente, la palabra se ve algo feo, ¿va? Pero se pajeaban los tubos prácticamente de las armas, ¿verdad? Por boca costa. Y esto generaba que cada soldado, más o menos dependiendo de sus habilidades, en un minuto podía disparar y recargar entre 1 y 2 veces máximo. Mientras que los fusiles que traía Justo Rufino Barrios ya eran de repetición. Entonces la primera victoria que tuvieron fue en Tacaná. Los soldados prácticamente creyeron que habían sido atacados por 200 hombres, cuando realmente eran 30 hombres máximo. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado. Doctor, buenas noches. Sí, Desiree País le saluda. Relacionado también en el tiempo de Justo Rufino Barrios, también usted me corregirá, el tema relacionado con el referéndum con Belice.
No sé si no me podría ampliar un poquito. Bueno, nosotros unos años antes de que llegara Justo Rufino Barrios, perdimos la oportunidad de volver o sea, perdimos la oportunidad, o es la primera oportunidad que tuvimos de rescatar el territorio de Belice, pero por falta de interés prácticamente y de capacidad de ejecución del Estado de Guatemala en ese territorio, que prácticamente se conocía como las Verapaces, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, las divisiones políticas administrativas correspondían a la colonia en función de las jurisdicciones religiosas. Y entonces las Verapaces llegaban prácticamente hasta lo que hoy es Puerto Barrios, toda la parte del Petén y por supuesto Belice, ¿verdad? Eso fue la primera oportunidad que tuvimos nosotros de rescatarlo con Rafael Carrera, pero su relación con la reina Victoria de Inglaterra fue muy buena, entonces no quiso fragmentar él en su momento esa relación, porque es Inglaterra uno de los primeros imperios que reconoce a Guatemala como república y luego como Estado. Luego podríamos saltar, estamos hablando ya de la época de Dígoras Fuentes, luego de Michel Lángaro, luego de Serrano, donde se dieron algunos pasos, algunos muy buenos y otros muy malos, pero donde nosotros tenemos un quiebre histórico, político y legal, es en el Tratado de 1859, que nos quedamos a la deriva con respecto al territorio de Belice. Hoy por hoy tenemos el referéndum, los beliceños tienen que hacer su referéndum para aceptar el pueblo beliceño, consolidar el proceso en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda. Y esto nos va a permitir, no vamos a ganar más espacio ni más mar, pero sí vamos a definir las fronteras. El no tener fronteras con Belice es un problema sumamente serio, primero en las relaciones internacionales, luego en aspectos de independencia, y esto pues va directamente a lo que corresponde al proceso de la legitimidad de los procesos legales en uno u otro lado. En este momento hay un espacio que ni es de Belice ni es de Guatemala, y todo el mundo pasa y viene, y dependiendo del actuar de las instituciones, así es el proceder, ¿verdad? Justo Rufino Barrios no hizo mayor cosa con respecto a Belice. Justo Rufino Barrios se encausó y de hecho murió en el proceso de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Y muere en el intento al nomás pasar la frontera de Guatemala y El Salvador, en Chalchuapa, y ahí se termina el sueño de la Unión Centroamericana, hasta que llega Dígoras Fuentes, que hace el mercado común centroamericano, Flomerca, que es la gran flota centroamericana, la unión de los ejércitos, pero ya le estoy hablando de 1959-60, ¿verdad? Así que Justo Rufino Barrios no se activó mucho en ese sentido. Tendría más valor Matías de Gálvez, que fue a pelear para desalojar a los ingleses que habían tomado posesión de algunos islotes y precisamente de las mejores playas de Belice. Pero eso fue durante la colonia, ¿verdad? Con Matías de Gálvez. Fue tanto el éxito que pasó de ser comandante a ser capitán general, y luego lo trasladan
a México. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, pregunten porque... Buenas noches. Pero ahorita yo... Buenas noches. Le saluda Lilian Godoy. Aquí la estoy viendo, cuénteme. Gracias. Recientemente estaba preparando una tarea que tenía que ver con la división de los poderes, digamos, el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. El caso es de que de alguna manera quería tener un poco de antecedente a partir de cuándo en Guatemala empiezan a funcionar, empieza a funcionar esta separación de poderes. Si bien es cierto, queda definida por ahí por casi finales de 1700 por Montesquieu, y a partir de ahí pues empieza a adoptar esa separación ya en un sistema democrático. Dado que Guatemala prácticamente tuvo gobiernos conservadores, liberales, militares, dictaduras, triunviratos, etcétera, según yo, que esa separación iniciaba con la puesta en marcha de la Constitución Política de la República. Pero quisiera saber entonces desde cuándo se crea y quiénes sí pudieron haber utilizado esa separación o intentado hacer uso de solamente. Gracias, Lili. Estábamos... Buenas noches, licenciado. Billy Hernández le saluda. Solo quería una consultita. Quisiera ver en qué momento se da ese, como usted mencionó, ¿verdad? Cuando se volvió prácticamente una obligación del Estado el reconocer la educación. Solo si me pudiera ampliar un poquito esa parte, licenciado. Muchas gracias. Ok, voy con la primera pregunta. En el momento en que nosotros dejamos de ser parte de la federación, bueno, para empezar, éramos estados dentro de la Federación Centroamericana. Adoptamos eso porque Estados Unidos hace una federación, son Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica, luego los Estados Unidos mexicanos, encontramos también la Federación Brasileña, que se mantiene todavía, al igual que el norte. Entonces, pero en Centroamérica no se da la permanencia de la federación, y es con la asignación y la elaboración del acuerdo gubernativo que nos convertimos en república. En el momento en que nos volvemos la República de Guatemala, se nombra precisamente la división de poderes. Esto es relativo, ¿verdad? O sea, se nombra la parte de la legislación, se parte de la norma de la justicia y el ejecutivo. Pasa por Rafael Carrera y luego viene la Revolución de 1871. Al convertirnos en Estado y cambiar toda la legislación, el aspecto judicial, el poder judicial tiene un valor sumamente fuerte en el proceso del cambio de lo que correspondía a Guatemala. Dejamos de ser un Estado conservador, y a pesar de que las políticas públicas de esa época marcan a seguir un continuismo dentro de ese proceso hasta el 44, ya las normas jurídicas hacen una separación formal del Estado. Luego podríamos hablar de la peor dictadura que hemos tenido, fue a través de un abogado, ¿verdad? Manuel Estrada Cabrera, que estuvo 22 años en el poder. A pesar de que existían los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, él mantenía hegemonía desde el ejecutivo.
Y así podríamos ir analizando cada uno de los gobiernos en función de cuánta democracia se da. Yo le pongo de ejemplo que uno de los primeros, de las primeras leyes que pone Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados es sumamente interesante, que es una de ellas es la libre expresión del pensamiento y la otra va encaminada a darle la libertad a cada guatemalteco de escoger la religión o sea, el asunto del culto. O sea, usted tenía libertad de ir a cualquier culto que usted quisiera, cosa que no sucedía desde 1821, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que a pesar de que todavía tenía algunos rastros del conservador, el gobierno de Justo Rufino Barrios da una apertura tremenda en lo religioso, o sea, en las creencias y en la libertad de expresión. Y recordando el nombre del periódico, se llamaba El Malacate, que fue el órgano de divulgación del proceso de la revolución que les había dejado pendiente. El Malacate era un documento, un periódico clandestino que se generó a lo largo de la campaña liberal de 1871. Con respecto a la educación, tenemos que es precisamente ese gobierno, el de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, los que determinan que la política pública más importante de su ejecución es la educación. Y si ustedes revisan tanto en el Archivo General de Centroamérica como en la Academia de Geografía, de Historia de Guatemala y algunos otros centros de acopio de la historia guatemalteca, van a encontrar que es la política más fuerte que hemos tenido a lo largo del siglo pasado y que se ha utilizado a veces en forma clientelar, ¿verdad?, para ganar votos, pero se ha mantenido a lo largo, ha aguantado revoluciones, golpes de Estado, erupciones, inundaciones, calamidades en la administración pública, de todo, pero sigue siendo la educación obligatoria, gratuita y por supuesto laica, ¿verdad? Que eso es lo más interesante y que es un problema que está viviendo Europa en este momento, ¿verdad? Que la religión sea totalmente laica. Y es porque la hegemonía de la educación antes de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados estaba bajo la tutela de la Iglesia Católica y no había espacio para otra creencia. Entonces la educación era tremendamente liderada por los jesuitas y las otras hermandades que correspondían al clero guatemalteco establecido. No sé si lleno las expectativas ahí de las dos preguntas y estoy listo para más preguntas. Muchas gracias, licenciado. ¿Una otra pregunta? Tenemos que aprovechar cualquier pregunta que tengan en el transcurso de la semana, por favor, pueden utilizar el foro técnico. El foro cierto, con varios grupos que reviso el correo de la universidad y mucho gusto de presentar un tipo de Doctor, disculpe, perdimos su audio. No se le escucha. ¿Me escucha? Ahora sí, doctor.
Así que tenemos ahí, aprovechemos el tiempo, tenemos 10 minutos todavía, la videoconferencia, aprovechemos la tecnología para hacer las preguntas o las inquietudes que tengan. ¿Alguna? Buenas noches. Omar Ventura es mi nombre. Y mire, yo tengo una duda respecto a esa transición de pertenecer y ser administrado por la corona española durante la colonia y el traslado a ser un Estado nacional en 1821. La transición, qué tan accidentada, compleja o radical fue realmente. Por ejemplo, como el tema de la tributación, ¿verdad? Se empezó a controlar ya en la época independiente, y fundamentalmente cómo se constituye ese Estado en ese cambio, ¿verdad? Bueno, Guatemala es Guatemala, ¿va? Se generó la independencia en función de, bueno, no es que se haya puesto de moda independizarse de España, pero hay que regresar un poco en el tiempo y recordar básicamente qué estaba sucediendo en Europa. Y Napoleón invade España y esto hace tambalear todo el imperio español. Esto nos genera la posibilidad en el sur del continente y por supuesto en el norte, con el imperio británico, generar las expectativas para que se independizaran los diferentes países del Nuevo Mundo. Guatemala, pues al estar en el centro, pues tomó lo mejor de cada uno de los movimientos y sin necesidad de entrar en una guerra interna, logró hacer un pacto político. Tanto es así que el capitán general Gainza, que estaba al mando y representaba el poder del imperio español, se queda a cargo de la nueva nación. O sea, le dicen, mire, o tributa para el rey o tributa para nosotros. Gainza, sin mucho protocolo y pérdida de tiempo, dijo, me quedo con ustedes, ¿verdad? Y eso generó un proceso lento, sin mayor trauma al principio. Se mantuvieron ¿cómo se llaman? Los impuestos. Lo que se limitó y que se tardó hasta 1871 fue el diezmo, o sea, se mantuvo la misma organización española. De hecho, yo tengo en mi poder algunos documentos de esa época, reproducciones, ¿verdad? Por supuesto, no los originales, pero sí las reproducciones que se dan, en lo cual se mantiene el proceso, por ejemplo, de la tropa, las ordenanzas, los procesos de entrenamiento, y lo único que cambia realmente en un principio es la anexión a México. Con la anexión a México tenemos el problema de que fueron 22 meses y fue un fracaso eso, ¿verdad? México manda una unidad militar y esa unidad militar hay que darle de comer, pues, y se va vaciando la poca caja fiscal que existía en esa época y nos dejan en una pobreza tremenda, ¿verdad? O sea, el Estado después de esos 22 meses queda casi en la quiebra, pero luego viene todo un proceso de reconversión y se generan nuevas expectativas, se van reacomodando las empresas pequeñas, tenemos libertad ya de comercio con otros imperios, principalmente Francia, Holanda, Bélgica, y esto nos permite también hacer negocios con Estados Unidos. Esto genera una entrada, no como hoy día, ¿verdad?, que se hablan de millones, pero sí el Estado se va fortaleciendo con los tributos y los impuestos de importación y exportación. Pero ya hay libertad para poder hacer
comercio exterior, que estaba muy limitado a solo España, y eso no nos permitía a nosotros avanzar en lo económico. Y un Estado, para su fortaleza, requiere de lo financiero, ¿verdad? No sé si llenan sus expectativas o desea que le recomiende alguna otra lectura. Es una época triste, ¿verdad? Triste porque empezamos prácticamente de cero, ¿verdad? En aspectos económicos, después de esos 22 meses de estar anexados a México. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Doctor, tal vez solo a manera de hacer alguna observación o algo como eso, me causa mucha inquietud el hecho de haber querido ser independientes de España. Sin embargo, Gabino Gainza ya estaba en pláticas con Iturbide ya para poderse anexar, o sea, estábamos saliendo de, como dice el dicho, de las llamas, creo yo que es, para caer al brasero, algo como eso, y de alguna manera, como lo que ahora es la República del Salvador y otros sectores empezaron a como a tratar de pelear por sí contar con esa independencia y no anexarse a México. Entonces, si no hubiera sido también por ellos, yo creo que seríamos parte de México a la fecha, ¿verdad? O no sé, usted me dirá. Bueno, El Salvador siempre ha querido ser parte de la Unión de la Federación de Norteamérica. De hecho, la bandera que utilizó El Salvador durante mucho tiempo, hasta la derrota que le causó el ejército de Guatemala en 1906, utilizaban una bandera similar a la de Estados Unidos. Siempre han deseado ser parte de esa federación, ¿verdad? De hecho, dolarizaron su moneda. Sí, ellos fueron los primeros, hay que reconocer históricamente. El Salvador, cuando se plantea la anexión a México, son los primeros que dicen que no, ¿verdad? Y que ellos quieren la independencia, pero tenían, como le digo, el interés de estar a otro nivel, ¿verdad? Al nivel con los Estados Unidos. Y es que el problema de Centroamérica lo vamos a resolver nosotros precisamente prácticamente, vamos a ver, 20, 30, 35 años después de la independencia, cuando los filibusteros toman Nicaragua y su líder se consolida como presidente de Nicaragua. Y es por el paso interoceánico, ¿verdad?, que no se ha logrado consolidar en Nicaragua a través del río San Juan y de los Grandes Lagos, que son apenas 17 kilómetros los que hay que trabajar para poder lograr ese paso interoceánico en forma natural. Así que hay muchos intereses que no permitieron prácticamente la unidad centroamericana, no solo el que no nos quisiéramos entre centroamericanos, ¿verdad?, o que tuviéramos una cultura de descalificación, pero sí, los salvadoreños fueron los primeros en pegar el grito y decir no nos agregamos a México, ¿verdad? Y ahí hay todo un proceso de desgaste a través de las guerras fratricidas, ¿verdad? Gracias a Dios recapacitaron nuestros líderes políticos y aunque fue un proceso de 22 meses, se logra la independencia y la soberanía absoluta, ¿verdad? Hay un acta que se desarrolla 22 meses después de la independencia, donde se dice independencia absoluta, ¿verdad? Y esos
corresponde para no ligarnos nunca más a ningún imperio o otra potencia, ¿verdad? Pero sí, esas son algunas inquietudes del pasado que están muy bien redactadas y recopiladas los diferentes voces de los actores en los periódicos de la época. Muy bien, nos quedan apenas unos minutos. Yo les agradezco su atención. Traten de hacer sus trabajos, hagan las lecturas. Profesor, ¿Sí? nada más en seguimiento a lo que usted mencionaba, por eso es de que es irresponsable el que no se le dé la importancia al Parlacén, porque históricamente, por todo lo que hemos atravesado en Centroamérica y el origen del Parlacén, es importante el que se reforme, pero precisamente es irresponsable de, por ejemplo, ahorita mencionando a un candidato que dijo de que ni siquiera postuló candidatos al Parlacén. Entonces, sí es importante de que se retome el tema. Y le voy a contar una incidencia histórica. Nosotros hemos probado por todos los medios hacer la Unión Centroamericana. Y está claro que cada parcela, porque somos una parcela, ¿verdad? O sea, no nos tenemos que engañar. Estos pedacitos de países que en conjunto somos Centroamérica y que tenemos la bendición de ser el centro del mundo, pues dependiendo cómo pongamos el mapamundi, pero estamos en el centro. Ya quisieran los chilenos estar tan cerca de los mercados más grandes del mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una posición geopolíticamente estratégica para todo y no lo hemos podido diseñar, ¿verdad? O sea, no hemos podido entender y los políticos no han querido reaccionar a eso. Lo hicimos a través de las armas, lo hicimos a través de las religiones, a través del comercio, a través de Flomerca, a través de la unión de los ejércitos, pero lo más importante y la única forma en que se puede unir Centroamérica y enfrentar los retos de la posmodernidad, o sea, el 2050 para adelante, es a través de la unidad centroamericana. No podemos ya pensar en la unión, sino tenemos que pensar en la unidad, esa que no se fragmenta. Y eso solo se logra a través de un pacto político, y esa es la importancia del Parlacén. Esperamos de que reaccionen, porque si no se logra la unidad política de Centroamérica, vamos a seguir viendo pasar el futuro enfrente de nosotros y cada día vamos a ser más pobres. Aunque en las estadísticas diga que somos uno de los países más felices, pero pobres, ¿verdad? Sin encontrar los beneficios del buen vivir. Y sí, por supuesto, el Parlacén debe de tener su lugar y creo que la única misión real que debería tener el Parlacén es buscar esa unidad política que nos permita enfrentar, vuelvo a insistir, los retos del futuro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, les deseo muchos éxitos, estoy para servirles. Por favor, si alguien empieza a desmayar ahí en el curso, por favor, repórtese y vamos a hacer todo lo posible para que no tengamos desertores. Tenemos de la cuna a la tumba para estudiar. La mejor época del ser humano es precisamente la de estudiante. Ahora que la tecnología nos apoya, es solo de organizar nuestro tiempo a manera de poder ser exitosos y tener mejores herramientas, porque el futuro es incierto. Así que por favor no vayan a tener ningún empacho. Si tienen dudas, por favor háganlas a través del correo electrónico, del foro técnico, el foro que tenemos dos foros. Así que por favor yo estoy para servirles
y les deseo lo mejor de lo mejor en esta semana. Feliz noche y gracias. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, compañeros.